Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo, titulado Ceguera Espiritual. Es la parte 5. Te recomiendo que tomes un tiempo y veas los otros 4 videos significativos porque estamos aprendiendo qué es esta ceguera espiritual. Y en esta serie de videos, pues estoy hablando sobre las enseñanzas espirituales de Jesús que vemos en los evangelios, pero mirándolas a través de el origen de estas enseñanzas espirituales que no fueron el Viejo Testamento, sino vienen del Oriente. Y vamos a continuar con lo que según el Oriente, el infierno es. ¿Ves? Porque en Mateo capítulo 5, del versículo creo que 21 en adelante, Jesús hace la primera mención del infierno. Y será un lugar real, físico, que Dios preparó para atormentar a la gente y castigar a la gente, como que aquellos que no obedezcan el evangelio. ¿Cómo puede ser un Dios de amor y con tal magnitud de injusticia crear un lugar así para el castigo eterno de los que no obedecen? Lamentablemente esa es la conciencia y fe solamente de algunas tradiciones y religiones, especialmente la cristiana, y en la que pues yo nací y fui, como decir, influenciado y condicionado a creer, ves, en estas realidades, a creer. Pero después de la investigación y el tiempo, gracias, porque la verdad nos libera de todas estas tradiciones de los hombres. Y entonces por eso vamos a ver qué el infierno representa, significa según su origen en el Oriente. Y esto nos ayudará a entender las veces que se menciona en el Nuevo Testamento y por qué Jesús mencionó a qué se refería. Simple. El infierno como un lugar de tormento eterno. Siempre todas estas enseñanzas espirituales se están refiriendo a la realidad dentro del ser humano. Y entonces en la antigüedad, en la historia del Oriente, cuando originaron imágenes, originaron literatura, originaron cuentos, ¿ves? Crearon dibujos, lo que yo llamo dibujos espirituales, con imágenes de fuego, porque querían representar el dolor que dentro del ser, el ser humano se causa a sí mismo por su errónea forma de pensar, por ser egocéntrico, ¿ves? Y este dolor es representado en estas llamas del infierno, porque son insaciables siempre y cuando el ser humano esté en ese estado de ignorancia, ¿ves? De ceguera del espíritu de vida eterna. Y entonces por eso es que vemos a través de las enseñanzas de Jesús, como Jesús decía, al tú llamar a una persona idiota, ¿ves? Estás corriendo a entrar a estas llamas. ¿Por qué? Porque estás mirando, ¿ves? Estás erróneamente maldiciendo, mal hablando de uno que es tu hermano. Pero al tú estar ciego a esa realidad y no percibir que este reino divino es de todos y en todos, pues entonces vive uno en la plataforma del egocentrismo personal, de que yo soy el especial y todos los demás son lo que sea. ¿Ves? No hay una comunión entre todos y todos. Y desde esa conciencia es que el hombre dentro de sí mismo se causa. Y por eso vemos muchos puntos o muchos temas espirituales que están relacionados, como decir, en el mismo hilo de las consecuencias y resultados que el ser humano siempre va a experimentar. Pero la realidad del infierno no es un lugar físico de tormento, sino es la realidad que siempre el ser humano experimenta.
Hoy en día tú puedes estar escuchándome y puede haber personas que están viviendo literalmente la realidad del infierno, de estar quemándose nuevamente, simbólicamente refiriéndose a por su egocéntrica y mala forma de vivir, de pensar, de actuar, ¿ves? Se causan a sí mismos la cadena de consecuencias y resultados que le va a causar dolor. Y de eso es lo que la Biblia y las enseñanzas están hablando y son similares al Oriente. El Viejo Testamento, desde Génesis a Malaquías, no tienen ese concepto de un lugar de tormento eterno. Mira qué cosa. Eso solamente son ideas ya de las religiones occidentales, especialmente del cristianismo. Seguimos el juicio final, que tanto Mateo capítulo 25 habla sobre el juicio final, y muchas veces Jesús hablaba del juicio de Dios o el juicio que él vino a causar. Es entonces entendido a luz de similar a lo del infierno, a la realidad de las consecuencias que siempre el ser humano recibe como justo pago por sus acciones, ¿ves? Por sus frutos. Entonces el fruto de una persona siempre comienza en la actividad mental, ¿ves? Ya sea a través de un pensamiento, de una idea, de una situación que sucede que causa una reacción, una emoción, un sentimiento, una pasión, un deseo, ¿ves? Todas estas cosas comienzan internamente en la mente y al ser procesadas, llevan a acciones tanto de hablar, que comienza una cadena de reacciones, y acciones de hacer. Y todo esto entonces viene a eventualmente, naturalmente, a causar la cadena de eventos que paga en el sentido de que por las acciones la paga es tal resultado. Como decir, la paga del pecado es la muerte, ¿ves? La paga o juicio final por las acciones de una persona es tales resultados. Para el que es puro, justo, bueno, sensible, el que tiene una mente, como hemos hablado, divina, espiritual, que basado al enfoque a Dios, a su relación con todos y todos, vive, pues, no es que todo le irá bien, pero tiene las mayores probabilidades de siempre vivir celestialmente, en la bendición eterna. Pero aquellos que no, que siempre están buscando, como vemos en las escrituras, ¿ves? Los fariseos, saduceos y muchos otros, que lo que querían era, ¿ves? Su reino físico, querían un rey físico, querían destrozar, tenían enemigos, ¿ves? Hipócritamente siempre estaban buscando formas de cómo hacer pecar a Jesús, ¿ves? Eso es lo que está hablando. Ven cómo está demostrando la naturaleza dentro del ser humano engañosa. Y ese es el juicio final, ¿ves? Que es el estado de las personas que siempre se quedarán en esa condición de sufrimiento, en esa condición de ceguera espiritual, en esa condición de muerte al espíritu de vida. ¿Ves? Y ese es su juicio final, la perdición eterna. Y si lees Mateo capítulo 25 del versículo 31 al 46, puedes darte de cuenta de esto, ¿ves? Está hablando de conceptos espirituales. Y Jesús da un claro ejemplo ahí de aquellos que por cuanto no eran sensibles de ver el mismo espíritu en los pobres, en los enfermos, en los encarcelados, en los sedientos, ¿ves? Dice que apartaos de mí, hacedores de maldad, al castigo eterno, ¿ves? Refiriéndose a que quedarán, son personas que se quedan en su egocéntrica forma de vivir. Continuamos con, y ahí toqué el juicio final y la perdición y tormento eterno, es prácticamente ese estado
Entonces vamos a hablar de los yo soy. Yo soy y estamos comparando. Yo soy desde el oriente se refiere a la máxima realización. Es como decir la máxima revelación que un ser humano puede tener dentro de sí mismo es yo soy. Entonces ese yo soy es yo soy uno con Dios. Eso se originó desde el oriente. Entonces, por eso Jesús decía, antes que Abraham fuese, yo soy. En la conciencia de las religiones del occidente, ¿ves? Como ven a Jesús como Dios que se encarnó en este hombre, pues todos los yo soy refiriéndose a Dios, es quien está hablando ahí, y por eso antes de que Abraham fuera, Dios es, y así es como ven la eternidad de esta realidad. Y no la pueden concebir en la capacidad dentro de un ser humano. Pero esta es la realización, el entendimiento, la máxima revelación. ¿Ves? Hablando de ceguera espiritual, la máxima ceguera que se tiene que remover es dentro de nosotros para así reconocer la unión en el espíritu de vida que tenemos y decir, yo soy. Yo soy uno con el Padre. Yo soy uno con el Espíritu Santo. Yo soy uno con el amor eterno. Yo soy uno con la paz, con la felicidad. Yo soy uno con el gozo de la vida real. Yo soy uno con todo lo puro, todo lo bueno, todo lo de máximo y supremo significado. ¿Ves? Y es la máxima realización que tenemos que tener. Por eso, cada vez que Jesús decía, yo soy, como yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Ese yo soy y mí no se está refiriendo a Jesús como el ser humano, sino se está refiriendo a la conciencia universal. Es como decir al espíritu de vida. ¿Ves? El espíritu de vida, ¿ves? Aquello que dentro del ser humano causa la revelación de todo esto, ¿ves? Ese unigénito Hijo de Dios, ese espíritu, ¿ves? Porque Dios es espíritu, el espíritu de Dios. Ese dunamis, ese poder, esa gloria que causa dentro del ser humano la chispa, el éxtasis, la emoción, la suprema alegría por la revelación de este espíritu de vida dentro de uno que ahora ilumina, es la corona de vida que Dios ha preparado a los que lo aman. ¿Ves? Este espíritu de vida es el yo soy, es el camino, es la verdad, es la vida. Y nadie llega al Padre, nadie llega al cielo, nadie llega al reino de los cielos, nadie llega, como Jesús decía en su evangelio, al reino de Dios y su justicia, ¿ves? Si no es a través de mí, de ese espíritu. Y ese espíritu en todas las enseñanzas de Jesús es lo que Él vino a dar a conocer a través de su humanidad. Y fue lo que vino a compartir con los suyos. Tremendo, tremendo. Entonces, continuamos con el ojo. Ya he hablado mucho del ojo. Y el ojo me refiero a visión espiritual o a ver, como cuando Jesús dijo en Mateo 5:8, los puros de corazón ven o verán a Dios. Y ese término de ver, visión, verán a través de las escrituras es bien significativo porque se está refiriendo al conocimiento de Dios. No se está viendo, no se está refiriendo a la visión ocular física. Y entonces es necesario conocerlo y como
no tengo un dólar, pero si vemos en la parte de atrás del dólar que está la pirámide y está el ojito, ¿ves? El ojito que todo lo ve. Ese ojito nos está diciendo mucho sobre la historia, porque es el mismo principio. Por eso ese ojo tiene unas, como decirlo, unos rayitos de luz que está diciendo, el ojo que todo lo ve, es que esa pirámide que se está construyendo con personas sabias, personas que tienen conocimiento. Y el ojo representa el ojo de la mente, el conocimiento, el ojo que todo lo ve. ¿Cuál es? La mente que percibe más allá de las realidades que vemos con estos ojos. A eso se refiere el ojo, y es la visión espiritual que necesitamos desarrollar para que remueva la ceguera espiritual. La salvación desde el oriente se refiere a la libertad. La libertad que el espíritu de vida causa al responsabilizar al ser humano. ¿Ves? Al conocer la verdad de cómo la vida es, demanda que entonces te responsabilices y vivas conforme a la capacidad de la naturaleza interna que uno tiene, y por eso la desarrolla para el crecimiento. Y ahí está la salvación, ahí está la vida eterna, ahí está la libertad, porque entonces te liberta de ti mismo y de tu naturaleza egocéntrica que te mantenía ciego y esclavo, muerto, pero más aún te liberta de las artimañas de los hombres, te liberta de las tradiciones, leyes y manipulaciones de los hombres, para vivir en la rectitud, en la paz y en la justicia de la perfección siempre, que está dentro de uno por lo más que uno valoriza. Y entonces esa es la salvación que Jesús vino a dar a conocer. Y desde el oriente, ves, la salvación moksha es libertad, la libertad que causa el espíritu de vida dentro del ser humano. Y esa fue la libertad que Jesús vino a los suyos a darle, a libertad de su egocéntrica forma de vivir y a la libertad de sus tradiciones, de sábados, de matar animales para que la sangre de ellos lo justificara, ¿ves? De obras muertas, de cosas que no tienen valor, sino el valor real está cuando tú renuevas esto. Y de ahí, entonces ahora te responsabilizas, dominas y vives la salvación. Apocalipsis, la revelación. Y ya pues he dado muchos ejemplos de lo importante que es la revelación. Revelación, el entendimiento que solamente viene aquí, cuando uno entonces entiende. Y por eso el maestro espiritual, por eso las personas con la sabiduría que pueden entonces dar a conocer, es como decir, tenemos el Bhagavad Gita como una historia. Una persona puede decir, hey, lee este libro, es tremendo libro, una chévere historia, y lo puede leer y se queda ciego al espíritu de vida que el Bhagavad Gita como una historia simbólica contiene. Pero ahora viene el maestro con la sabiduría del espíritu de vida y el significado de cada uno de los detalles en esta historia, y se lo revela al nuevo discípulo a medida que lo va entrando en capítulos, los 18 capítulos, y va enseñando sobre lo que el Bhagavad Gita es y la historia, quién es Arjuna, quién es Krishna, qué cada uno representa, qué representa el campo de guerra, Kurukshetra, qué representa el campo de guerra, Dharmakshetra, ¿ves? El campo de la realidad de el bien y de la justicia. Y cuando entonces se le revela al estudiante el espíritu que estas historias cargan, entonces viene a transformar, y ahí viene la revelación. Por eso el libro de Apocalipsis, la revelación de Cristo, nos dice mucho más.
Y lamentablemente en la religión estamos esperando eventos futuros, destrucción, Armagedón, muerte, caos. Tiene a la gente en ansiedad y ciegos al espíritu de vida y ciegos a lo espiritual. Apocalipsis, Revelación, 2 más. La segunda venida de Cristo. Entonces, este tema es significativo. Porque entonces, ves, todo esto en una lista de enseñanzas espirituales que necesitan entenderse en el espíritu de ellas. Y lamentablemente las conocemos en la idea, en la fe, en la religión, en la teología, en la escatología, en la interpretación de nuestras tradiciones y religiones. Y estamos ciegos al entendimiento de estos términos y conceptos espirituales. Por eso la segunda venida de Cristo, ¿ves? La primera venida de Cristo, según la literatura del Nuevo Testamento, en las historias de Jesús, fue con Jesús. Jesús fue el Cristo, que vino a los suyos y les compartió el reino de Dios, su evangelio, las buenas noticias de la salvación. Dentro, ¿ves? Que descubrieran dentro. Y la segunda venida de Cristo siempre es en un abrir y cerrar de ojos. Porque en el cerrar de ojos, ¿ves? Es en la comprensión dentro de ti que se revela este espíritu de vida. Para que cuando abras tus ojos, tu ojo del entendimiento, seas uno con Cristo. Y esta es la segunda venida de Cristo. En el momento que cada persona lo recibe, en un abrir y cerrar de ojos. Pero es algo de un evento personal. No es algo de un evento físico exterior que va a suceder un día, que un día se van a abrir los cielos y va a venir Jesús de allá con caballos, Armagedón, bueno, el rapto, la segunda venida de Cristo y todas esas interpretaciones divisivas. Porque hasta el día de hoy, cuántas teologías y cuántos temas de escatología y de tratar de interpretar todo ese libro de Apocalipsis, literalmente imposible por ser ciegos a la historia y ciegos a el uso de términos espirituales en su origen. Y por eso lo que queda es la interpretación de los hombres en cuanto a sus ideas y mayor aún para formalizar las religiones del occidente y así poder condicionar a las personas para que en el tramo de sus vidas, mientras la religión los influencie, siempre quedarán ignorantes de lo verdadero. La segunda venida de Cristo es algo que necesita ser realizado, ser entendido, revelado dentro de ti. Y el último entonces es el anticristo. Porque entonces, si la venida de Cristo es una realidad que necesita ser dentro del ser humano, pues anticristo o el espíritu de anticristo en la simpleza de la magnitud de todo comienza con aquellos que no creen en la realidad de Cristo en su ser. ¿Ves? Desde ahí comienza el anticristo. Porque el anticristo no es una persona que va a venir como el occidente
nos dice, ves, como en la teología y escatología, de que va a venir el fin del mundo y el anticristo se levantará y este hombre de mal y todo lo que va a pasar. No, desde quien lee primera de Juan, Juan está hablando claro de los anticristos en su tiempo. ¿Ves? Si Cristo es un espíritu de vida, Dios es espíritu, el unigénito Hijo de Dios es el espíritu dentro de un ser humano que ahora lo hace nacer de nuevo por un nacimiento espiritual de Dios, ¿ves? Todo esto es sinónimo, hablando prácticamente de lo mismo, un hijo de Dios, un ser espiritual, es un ungido de Dios y es un término, un título que se le da a toda persona que vive conforme a la unión con Dios. ¿Ves? Un ungido de Dios, un Cristo. Un anticristo es quien no cree en eso. Y entonces por eso el espíritu del anticristo, ¿ves? Es un espíritu engañoso o es un espíritu de mal, porque se está yendo en contra de todo lo que la esencia suprema de verdad, de perfección, de pureza es, que es Cristo. Lo perfecto, lo puro y lo verdadero es el Espíritu de Dios, es el Espíritu de vida, es la vida eterna, es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Todo anticristo es quien no recibe, quien no ve, quien no contempla, quien se queda en su ceguera espiritual de su religión con el deseo de que venga alguien físico a salvarlo y que desea ver entonces a un anticristo allá en Roma o algo así. Y no. Entonces, por eso vemos al espíritu de anticristo reinando hoy en día en los hombres, en los sistemas que nos gobiernan. ¿Por qué? Porque van en contra de la pureza del bien y de la verdad. Esto es, terminando esta serie, quiero decir unas palabras más por lo importante que esto es para el contexto de nosotros. Y es necesario ver entonces y entender el espíritu de estas enseñanzas, porque nuestro ojo del entendimiento necesita ser abierto a la realidad de nuestro presente y ver quiénes nos gobiernan y los sistemas que nos gobiernan. Y entonces nos es necesario ver cómo esta literatura históricamente se originó, ¿ves? Porque las historias, y voy a entrar algo aquí de conceptos espirituales, porque para ver la ceguera, el nivel de ceguera, y dame unos minutos y termino, pero es vital, porque en el Viejo Testamento, y que si todas estas historias del Viejo Testamento son simbólicas, son espirituales, que representan, ¿ves? Las tomamos todas literal, como que fueron eventos históricos, y no. ¿Qué representó Adán y Eva como una historia simbólica? ¿Qué representó Moisés y la historia, el cuento del Éxodo? ¿Qué representó el cuento de que Abraham vino de Ur de los Caldeos? ¿Ves? Vino del área del oriente. ¿Qué representa el cuento de que sus padres eran politeístas, adoradores de muchos dioses del oriente y vinieron hacia el occidente? ¿Qué representa el tipo de monoteísmo que comenzó en el libro de Génesis? ¿Ves? ¿Qué esto representa en estos cuentos del Viejo Testamento? Cuentos simbólicos.
Y como no entendemos ni conocemos la historia y se nos ha enseñado que todas estas historias fueron eventos históricos literales, y no es así, ¿qué representan para los seleccionados en su literatura? Su Dios, sus promesas y su pacto. ¿Por qué digo esto? Porque miremos al presente y removamos nuestra ceguera espiritual, nuestra ceguera del espíritu de la vida, y veamos hoy quiénes son los que reinan mayormente en el occidente, en el nuevo mundo. Y vamos a ver que son muchas de las personas en todo el sistema que nos gobierna, gubernamental, de comida, de entretenimiento, monetario, bancaria, gobiernos, educacional, las religiones. ¿Ves? ¿De quiénes provienen todos estos sistemas? Miremos las historias, porque a quienes se les prometió la tierra prometida, que esa promesa en sus cuentos realmente simbolizó y significa, para que se abran los ojos de nuestra ceguera espiritual a la realidad del espíritu de vida y a la realidad del presente en nuestro contexto, para entender la realidad de la historia y la realidad de entonces de la verdad, de la pureza y de la justicia, de la acción correcta siempre, porque ese es el espíritu de unión entre todos y todos siempre. Namaste, shalom y bendiciones, y nos vemos en el próximo video de Universidad Cristo.